En esta tercera sesión vamos a dedicar nuestra atención a la obra La Celestina, obra en la que se corona el personaje que se va a convertir en arquetipo de la medianera. En La Celestina lo que vamos a ver es el dominio absoluto del arte de la tercería. En ella aparece el personaje de la medianera, la Celestina, llevando a cabo el trabajo que no hace, como debería de haberlo hecho, Calixto el enamorado, a quien María Rosalía de Malquiel califica como un soñador inútil. Quiero que recuerden, por favor, en la sesión pasada que mencioné yo, lo que le dice Melibea a Calixto cuando se encuentran en la huerta. Él le dice: en esto veo, Melibea, la grandeza de Dios, en que Calixto, en dar a ti tal hermosura, etcétera, etcétera. Y Melibea le dice: mayor galardón alcanzarás si perseveras. Ese si perseveras es el reto que Melibea le impone a Calixto para que él lleve a cabo el cortejo amoroso. Calixto se deja llevar por este mal de amor, por esta pasión amorosa, se encierra en su cámara, en su recámara, toma un laúd, se hunde en la melancolía. La melancolía es la enfermedad de la época, que sería el equivalente de la depresión para nosotros hoy en día. En vez de llevar a cabo el cortejo amoroso, dedicarse a dar servicio de amor a la dama, se retrae y encarga esa tarea a la medianera. Al encargar esa tarea a la medianera, él se desafana de lo que es su obligación como amante y paga porque alguien más haga el servicio de amor. El criado Semprionio le recomienda a Celestina, una medianera alcahueta conocida en la ciudad, que en su juventud había sido prostituta, pero que en la vejez, como es propio de muchas mujeres en esas condiciones, se dedica a a fungir como tercera en amores. De eso estamos hablando en la tercería en amores. Y para Celestina, en esta etapa de su vida, es más importante ser alcahueta, ser medianera, que tener nostalgia de su juventud y de otros oficios. Para María Rosalía de Malquiel, una importantísima filóloga de la literatura española, hay dos obras maestras en nuestra literatura. El libro de Buen Amor, del que hablamos la sesión anterior, y La Celestina. Ambas tienen como fuente principal, por supuesto, el arte de amar de Ovidio, la versión medievalizada del arte de amar de Ovidio, del que hablamos también anteriormente, que conocemos como el Pánfilus, y según María Rosalía de Malquiel, en el caso del libro de Buen Amor, el libro aprovecha el Pánfilus y da una versión libre de lo que en el Pánfilus se propone para el cortejo amoroso. Cortejo amoroso que no nos va a llevar jamás al matrimonio. Cortejo amoroso que tiene que ver con alcanzar el galardón que le promete Melibea a Calixto, es decir, el poder tener acceso a la dama en una relación clandestina. No va a ser una relación de otro tipo más que una relación de amor ereos. Y en el caso de la Celestina,
el pánfilos va a servir de punto de partida para el argumento de toda la obra. Entonces tenemos esta obra clásica medievalizada y un pasaje, el de Don Melón y Doña Endrina, en el caso del libro de Buen Amor, que se convierte en toda la obra que estamos revisando en esta sesión. Bueno, en el libro de Buen Amor, el arcipreste nos está proponiendo dos caminos, el del buen amor y el del loco amor. El del buen amor lo podemos interpretar como el amor espiritual, el amor a Dios. El loco amor va a ser el amor a la mujer, el amor carnal. Sin embargo, la ambigüedad del libro va a jugar con ambos términos y va a jugar con la concepción de el sentido amoroso en el buen amor y el loco amor. Tenemos una estrofa, una cuaderna, que es muy importante porque la propuesta del arcipreste va a ser esta. Oh Señor, Dios mío, que el hombre formaste, en forma e ayuda a mí el tu arcipreste, que pueda hacer libro de buen amor es este, que los cuerpos alegre y a las almas preste. Algo imposible de conjuntar. Sin embargo, esta es la propuesta del arcipreste, que aprendamos a amar de manera que todo tipo de amor nos conduzca a buen término. Imposible, pero es su propuesta y eso es lo que nos está planteando el libro de Buen Amor como tal. ¿Por qué la Celestina llega a ser este personaje tan intenso, tan importante, tan complejo? Pues porque va a conjuntar toda una tradición grecolatina clásica y a la que le va a añadir toda una tradición oriental, hebrea, musulmana, persa, etcétera, etcétera. Eh, es un complejo, es un personaje que conjunta Oriente y Occidente y que llega a la tradición europea en el momento más, en un momento clave. Es una obra que va a conjuntar dos corrientes culturales y con ello vamos a tener ya no un personaje solo clásico grecolatino o un personaje solo oriental. Mencionaba yo la sesión pasada, esto va a hacer que las medianeras hispanas sean distintas de la tradición en el resto de Europa. Los rasgos heredados que señala María Rosa de Malquiel en el caso de la Celestina van a ser los de la función dramática. Son personajes que se van a mover dramáticamente con una gran intensidad, personajes muy histriónicos. Su capacidad de persuasión, siempre codiciosos, porque ese es su sustento. Su sustento está centrado en el negocio de la medianía. Su codicia, por supuesto, es eso. Son personajes muy sensuales y la Celestina está llena de alusiones a los sentidos, que esto viene mucho de la erótica árabe, que va a apelar a la mirada, a la escucha, al tacto, al olfato, al gusto.
recordemos siempre que gula y lujuria van a estar asociados en los pecados capitales. Tenemos también su capacidad, su arte de seducción. Y esa seducción se va a basar principalmente en la fabla, en la palabra, en la capacidad de seducir con su discurso, gracias a lo cual van a ser capaces de dominar a los personajes que están en su entorno, que son importantes para el proceso del cortejo, o como lo llama la propia Celestina, el negocio de los amores. Este grabado que tienen ustedes en pantalla es uno de los grabados clásicos de la obra. En la mano, el hilado que va a llevar a casa de Melibea para venderlo, pero hilado que ha sido previamente preparado en su taller, hechizado, para llevar a cabo la filocaptio. En la obra va a haber muchas imágenes, como he mencionado, relacionadas con el eh, enlazar, y en este caso lo que ella está enlazando son los amores entre los jóvenes, entre Calisto y Melibea, y el hilado, luego el cordón, va a aparecer la soga, va a aparecer la cadenilla, la red, el tejido. Todos estos elementos tienen que ver con esa filocaptio y van a aparecer mencionados en distintos momentos de la obra. ¿Por qué la Celestina es distinta de todas las medianeras que hemos visto hasta el momento? Vamos a ver sus características. Marcados con azul en la pantalla tienen ustedes los rasgos que hasta este momento son comunes entre todas las medianeras. Su descripción física, lo vimos en las sesiones anteriores, la marca de edad, de vejez. No, las medianeras no deben ser mujeres jóvenes y mucho menos varones. Los varones son un riesgo porque pueden intervenir y muy probablemente quedarse con con la presa, con la dama. Siempre van a tener oficios ancilares, como lo vimos en la sesión pasada. Van a vender joyas, van a vender hilados, se van a introducir en las casas sobre pretexto de alguna venta. Van a ser labraderas, van a enseñar a bordar o llevar bordados, y por supuesto, afeites. Todo lo relacionado con los afeites va a ser atractivo para las doncellas que no pueden salir a comprarlos y ellas van a llevárselos a casa. Hay antecedentes siempre o casi siempre de prostitución. Los rasgos que están marcados en verde también son comunes a las medianeras que vimos anteriormente. Son mujeres astutas, dominan el don de la palabra, lo hemos visto, y de la tradición clásica latina, sobre todo de las comedias de Plauto y de Terencio, la afición a la bebida. Los rasgos marcados en rosa ya son solo de la Celestina y van a quedar de Celestina en adelante. Marcas del lesbianismo, en recuerdo de placeres carnales, sexuales de su juventud, la asociación a la hechicería y a la magia, una actitud un poco desvergonzada, bastante cínica de, sí, este es mi oficio y soy muy buena en ello y me dedico a ello y no hay vergüenza de lo que en torno a lo que están haciendo.
Son mujeres muy osadas, son capaces de arriesgarse hasta la muerte por lograr el propósito por el que están luchando. Capaces también de establecer relaciones con personajes de su entorno, generalmente del bajo mundo, sirvientes, etcétera, que les facilitan la entrada o el acceso a las doncellas guardadas. Esas doncellas guardadas y custodiadas por sus padres hasta que las casan, este, que no tienen acceso a hablar con nadie en público. Hay una frase en el libro de Buen Amor que dice: hablar con mujer en plaza es cosa muy descubierta. No se podían comunicar, entonces tiene que haber alguien que intervenga para acercarse a la enamorada o a la presa de amores. Mencioné ya antes, en el caso de Celestina, la marca de codicia y también de soberbia, una enorme soberbia de confesarse, de proclamarse la mejor en su oficio. Y lo vamos a ver. Bueno, vamos a revisar un poquito cada uno de estos membretes. La descripción física. Como es una mujer vieja, va a ser una mujer barbuda, por supuesto, arrugada, con la cara arrugada, eh, maquillada de más, en el sentido del uso del alcohol, a eso se refiere con vieja alcoholada, y el rasguño, que lo tienen también en el grabado en pantalla. Ese rasguño, que es una cuchillada que le dio a alguien en una pelea, en una riña, tiempo atrás, va a estar asociada en las brujas a una marca del diablo. Entonces, esa marca va a ser fundamental. Cuando ella entra a la casa de Melibea, la madre muy extrañamente aparenta no acordarse de ella ni recordarla. Y Lucrecia, la criada, le dice: señora, la de la cuchillada, la que vivía en las tenerías. Entonces ahí esa marca va a ser muy importante para reconocerla. Y en el grabado tenemos también la presencia del rosario del que ya hemos hablado, la falsa religiosidad. Las aldas, la marca es Celestina, la que va a distinguirse por estas aldas, que o flotan en el aire porque le va muy bien en lo que está realizando en sus negocios de amores, o le pesan porque hay peligro. Le pesan y la cansan al andar. Este rasgo va a ser característico de Celestina. Tenemos, por supuesto, lo que mencioné antes, eh, estas referencias que tienen mucho que ver con Séneca, con el pensamiento senequista en torno a la vejez. Va a permanentemente eh, apelar a su vejez, pero para que tengan compasión de ella, para obtener mejores ganancias, para que no para que la cuiden y la protejan, sino para que se compadezcan de ella. Y entonces va a decir: soy vieja, pero nunca me he cansado, sigo trabajando, me entrego a todo lo que estoy haciendo. Y eso se lo dice al criado que la va a buscar para que ayude a Calixto. Y la experiencia, la marca de la vejez es sinónimo de experiencia. Entonces, es mejor un consejo de viejo que alguien más joven, porque los jóvenes lo que tienen que hacer es gozar de la vida, el carpe diem, y gozar de sus deleites y placeres.
Entonces tenemos estas marcas de vejez presentes a todo lo largo de la obra. Los oficios ancilares de los que hablábamos van a ser comunes en todas estas medianeras, y hablamos de la vieja bounera, que va a ser, por supuesto, la vendedora que gracias a esas mercancías que ofrece puede introducirse en las casas y transmitir los mensajes de amor a las doncellas. Surcidora de Virgos, que para ella la virginidad no es importante y se burla incluso de la concepción que tiene socialmente, que se tiene socialmente en torno a la virginidad. El antecedente de prostitución del que ya habíamos hablado, casi todas han sido mujeres que han pasado por ese oficio y que tienen muy claro los deseos carnales de los jóvenes enamorados. Pueden haber sido lenas medianeras que hayan regenteado un prostíbulo o hayan mantenido, como las alcahuetas latinas, una casa pública. Ya lo vimos la sesión pasada. Hay un fragmento muy importante en el que Celestina parece dar vuelo a su imaginación y no sabemos si creerle o no creerle, de un pasado glorioso, un pasado en el que ella tenía a su cargo varias jóvenes, que ninguna pasaba de los 15 años, lo dice por ahí, y que en su casa entraban y salían todo tipo de caballeros, monjes, frailes, etcétera, etcétera, porque la medianera va a ser en muchas ocasiones enlace entre clérigos que están rompiendo, por supuesto, su voto de castidad y no pueden públicamente acercarse a ninguna mujer, doncella, dueña, monja, viuda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta marca de caballeros, viejos, mozos, abades de todas las dignidades, obispos y sacristanes, la va a señalar la obra como parte de un deterioro moral y social. La obra es muy fuerte, nos plantea situaciones muy complejas moralmente, pero todos los personajes terminan siendo castigados y terminan o con la muerte o con la pérdida de sus mejores bienes afectivos. Entonces, en ese sentido, la obra se salva de una censura, digamos, y adquiere gran difusión como algo ejemplar. En la obra vemos también este asunto. Ahí tenemos lo de las 9 mozas, jóvenes que ninguna pasaba de 18 años y ninguna era menor de 14, o sea, jovencitas y muy jóvenes en el sentido de la época. La marca del lesbianismo. Esto es algo muy interesante porque lo vemos en la obra de la Celestina en dos fragmentos. Uno, cuando le recuerda a Pármeno quién era su madre, Claudina, esa madre que fue maestra de Celestina y que le enseñó todo lo que sabe sobre el oficio. Y habla de cómo vivían juntas, dormían juntas, sabíamos nuestros solaces, placeres, etcétera, etcétera. Y habla de ella como una mujer graciosa, desenvuelta, limpia y varonil. Entonces, y la alaba como la prima de nuestro oficio, es decir, la mejor del oficio,
que luego ella va a presumir de haberla superado. Siempre va a presumir de que ella se convierte en alguien superior a sus propias maestras. Tenemos otra escena en donde tiene que convencer a una de sus pupilas, a Areusa, de que acepte los amores del otro criado, de Pármeno, que no quiere integrarse a la cofradía, al grupo que está intentando eh, ayudar a Celestina a los negocios de los amores. En esa escena, vamos a tener una especie de voyerismo en el que ella va a preparar a los jóvenes amantes todo a través de la palabra. Y es una escena muy sensual, es una escena muy fuerte en la que Pármeno está detrás de la puerta en las escaleras, solo escuchando. Y ella está con Areusa y le está diciendo a Pármeno lo que está haciendo. Esta es una escena que además es idéntica, está basada, hay un imitatio perfecto de la escena de Aniotola, también una mujer mayor en la comedia humanística Dolos. Es un antecedente de esta escena. Hoy en día hablamos de plagio. En la época se hablaba de imitatio. Está montada sobre el mismo texto. Y tienen ustedes en pantalla el manuscrito. Por otra parte, esta característica que él asocia a la hechicería y a la magia. La crítica está dividida, la crítica literaria está dividida en ver en Celestina a una hechicera o a una bruja. La hechicería es llevar a cabo preparaciones para, como la del hilado, para lograr un propósito determinado. En el caso de la brujería tiene que haber una relación con el demonio. Las brujas están relacionadas con lo diabólico, las hechiceras no. Entonces, hay siempre esta discusión de si Celestina es hechicera o es bruja. Podemos decir que sí lleva a cabo actos de hechicería, porque en su taller prepara todo el brebaje con el que va a que diríamos a tener el hilado preparado para llevarlo y venderlo a la madre de Melibea y a Melibea. En ese sentido, hasta ahí no vemos nada de relación diabólica. Sin embargo, recuerden ustedes el parlamento con el que inicié en la sesión primera este curso. Ahora que voy sola, quiero pensar bien lo que voy a realizar en este negocio. Y dice, apela a Plutón y le dice, yo soy tu más fiel clientela. Entonces, esa mención ha hecho pensar que sí tiene mucho que ver con lo diabólico, puesto que está pidiendo el apoyo para poder entrar a casa de Melibea, entregarle el hilado preparado y llevar a cabo la filocaptio, es decir, el amarre. Muy bien. Entonces, esa marca sí es una marca que nos hace pensar y nos hace imaginar que sí hay un juego que va más allá de la hechicería.
Es una mujer desvergonzada, lo comentaba hace un momento. Ella no tiene ningún empacho en que se la reconozca públicamente en la comunidad como alguien que ejerce un oficio tan peligroso como el que ella está ejerciendo, a sabiendas de que pone en riesgo la honra de las doncellas y que pone en riesgo la fama de los linajes de nobleza en la comunidad. Pero no tiene ningún empacho. Si la insultan, ella vuelve la cabeza y sigue tan sonriente y tan campante como siempre. Es una mujer muy osada. El oficio que desempeña es un oficio peligrosísimo, que la puede llevar, como expliqué en la sesión pasada, a que la emplumen, a que la exhiban en la plaza, o incluso a que le den la pena de muerte. Se están manejando en terrenos de mucho peligro, pero ese orgullo por su oficio y, sobre todo, la codicia la va a mover a hacer lo que tenga que hacer y a seguir adelante en su tarea. No hay temor, no hay temor en estas alcahuetas. Y la menos temerosa, la más osada, por supuesto que es Celestina. Ella sabe que lo que está haciendo es muy peligroso, pero dice, bueno, pues puedo quedar mal con Calixto, Calixto se puede ofender, etcétera, etcétera. Pero hay una marca muy interesante que ha trabajado mucho un estudioso que se llama Joseph Snow, eh, editor de la revista Celestinesca durante más de 40 años, que está en esta oración que marqué en rojo en la pantalla, en la diapositiva. Más quiero ofender a Pleberio que enojar a Calixto. O sea, Calixto se enojaría si no le, eh, eh, le consigue por lo que él está pagando. Pero ¿por qué ofender a Pleberio? Esta marca de por qué ofender a Pleberio nos lleva a pensar que algo tuvo ella que ver en el pasado con el padre. Pleberio es el padre de Melibea y que lo que quiere es una venganza entregándole a su hija, su única hija, que es doncella, que es virgen, a un desconocido y arruinando con ello tanto la fama de la doncella como de la familia. Esa marca es muy interesante porque todo el libro está lleno de codicia, de pasiones, de odios, de deseos de destrucción y de venganza. En ese sentido también hay un mensaje de moralización muy fuerte en torno a la obra de la Celestina. La Celestina nos está mostrando todo un registro de pasiones humanas, de debilidades humanas, de vicios en el sentido medieval, que tienen que ver con lo que está corrupto, con lo que no está aspirando a, a una espiritualidad. Es lo carnal en todo su esplendor, la pasión, el deseo, el placer, a costa de lo que sea y de quien sea. Eh, son mujeres astutas. Esta sería otra de las características. Se tiene que ser muy astuta para meterse en, no solo espacialmente, en lugares ajenos o privados. Se tiene que ser muy astuto para manejar y manipular psicológica y anímicamente a aquellas personas que se quiere alcanzar. Y esa astucia va a ser muy propia del oficio
y tenemos esta cita que me parece maravillosa, perdón, que me parece muy certera. Oh maravillosa astucia, oh singular mujer en su oficio, oh cautelosa hembra, oh melecina, presta o discreta en mensajes. Melecina, es melecina en el sentido de cura para el mal de amores. Entonces, ese remedio es un remedio que tiene más que ver con lo psicológico, con lo anímico, que con lo físico, con lo objetivo. Y también es astuta en el manejo de la palabra. Son dueñas de la palabra. Hay un fragmento en la obra en la que Calixto, desesperado, le dice: madre, ¿dónde está mi vida? Y ella le dice: en mi lengua. O sea, dependes de mi lengua, dependes de mi palabra, de lo que yo digo, de esa fabla mintrosa, engañosa, con la que yo seduzco a la doncella para conseguírtela. Entonces la palabra va a ser fundamental, el habla va a ser fundamental en estas mujeres, y Celestina es la dueña de la seducción verbal. Está asociada, en el caso de Celestina, con todo un universo faunístico impresionante. Ya vimos marcas en algunos de los fragmentos que hemos estado revisando, pero tenemos aquí todo un muestrario. Va a estar relacionada con el mundo doméstico, lo que es aves domésticas de fácil reproducción, dedicadas al consumo humano, por supuesto, pero también va a estar relacionada con el mundo de la oscuridad. En su taller vamos a ver estos aceites serpentinos, el ala del drago, el murciélago, sangre de murciélago, etcétera, etcétera, con animales de la oscuridad, de lo tenebroso. Y la vamos a ver también relacionada con lo salvaje. Entonces se va a hablar de osos. Tienen ahí una cita maravillosa en relación a su taller, que habla de que en su taller, que es con lo que prepara luego el hilado, hay untos y mantecas de vaca, de oso, de caballos, de camellos, de culebra, de conejos, de ballena, de garzas, de alcaraván, de gamo, de gato montés, de tejón, de arda, de erizo, de nutria, aceite serpentino, la sangre del murciélago, el ala del drago, etcétera, etcétera. Vamos a ver también la imagen en la que se habla de ella, emplumada, castigada, eh, como un animal domesticado, el perro o la gallina atada, etcétera, etcétera. Las referencias en su comparación con distintos animales va a ser muy importante. Viene de la tradición de la cuentística ejemplar sapiencial. Las fábulas. En las fábulas vemos que la conducta humana se va a reflejar en determinados animales, pero el mundo faunístico con el que se relaciona a Celestina va a abarcar todo un registro muy amplio. Como les digo, doméstico, oscuro, salvaje, todo, absolutamente todo. También va a ser comparada en muchas ocasiones con la abeja y la miel. Esto es muy interesante porque el nombre de Melibea
nos lleva a la palabra, la de la voz, al concepto de miel, la de la voz de miel. Esa es Melibea. Y esa miel es la miel que ella trabaja en todo el proceso del cortejo. Y sí se va a relacionar el personaje con ese secreto oficio de la abeja, que una vez que toca algo, lo convierte en mejor de lo que es. Y a Melibea la lleva a los placeres amorosos, gracias a su palabra. Bueno, tenemos también la afición a la bebida, que hereda de la tradición latina que ya mencioné, y está ya esa Lena bebedora, etcétera, etcétera, que en el caso de Celestina va a iniciar la marca en su descripción de Claudina, la madre de Pármeno, que menciona que llenaba su jarrito permanentemente como si tuviera un agujero por el que se le escapara el vino. Y Celestina también va a llevar su jarrito colgado y vamos a ver en alguno de los grabados esa presencia del jarrito al cuello, de lo cual menciona que es lo que le da calor en el invierno y la hace olvidar su pasado placentero, gozoso, y la conforta, la consuela en su vejez. Lo tienen en esta diapositiva. Cabe de mí este jarro, mi mejor oficio en la mesa no va a ser comer, sino escanciar el vino, probar el vino. Y en la noche, con 2 jarritos que beba, me puedo acostar a dormir y no sentir el frío. Y afirma que esto le quita la tristeza del corazón. Ya no tiene los placeres carnales, deja que los jóvenes colguen y disfruten, y ella se consuela con el vino. Otro de los aspectos interesantes es la forma en que Celestina se relaciona con los confederados. La palabra confederación aparece en la obra y ha sido un término muy utilizado, sobre todo por el estudioso Joseph Snow, en torno a este submundo, este mundo bajo, en el que se van a mover los personajes como la Celestina, los sirvientes, las prostitutas, los criados, todos ellos caracterizados como parte de un mundo, además de bajo, un mundo de pícaros, de rufianes, que van a utilizar, por supuesto, un lenguaje coloquial, que van a utilizar todas sus artimañas para lograr los propósitos que les ayudan a sobrevivir en ese espacio. Eh, van a, van a estar montados en modelos previos, incluso aprovechando los mismos nombres que ya tenían en las comedias clásicas, en las comedias griegas. Y de entre ellos destaca un personaje muy curioso, que es el personaje de Centurio. Centurio, que lleva su nombre por centurión, como si fuera un soldado romano, en realidad es una parodia de aquel que está actuando como si fueran miles gloriosos, como si fuera el militar paradigmático, y que no lo es,
sino que se ocupa de tener a su cargo más de un centenar de mujeres a las que aprovecha para su trabajo. Este personaje es tan es interesante precisamente porque es parte del añadido en la obra, es parte de lo que se va a sumar a los 16 autos de la versión primera de la obra. Y van a ser 5 los autos añadidos, y esos 5 se conocen como el Tratado de Centurio. Solo aparece en esta parte, y sin embargo, gracias a la crítica, gracias a los estudiosos, se le destaca en la obra. Es una mujer codiciosa, lo mencionábamos antes. Ella dice que fue la menor de 4 hijas y que era una mujer muy bella, pero envejece, ya no es hermosa, ya no es solicitada, ya la lascivia y demás queda atrás. Y esta imagen del rosario que va a aparecer permanentemente, yo la asocio mucho con el pasar las cuentas, no solo del rosario, sino un poco con el ábaco, porque lo que le interesa es sumar riquezas para protegerse en la vejez, por supuesto. Y esa codicia es precisamente lo que la va a llevar a su destrucción. Ella al principio recibe 100 monedas de oro de Calixto como pago de su trabajo, pero empieza a pedir cosas que son indivisibles, porque ya no quiere compartir ni con los criados, ni con Sempronio, ni con Pármeno, las riquezas que ella está recibiendo. Entonces pide un sayo, pide una capa, cosas que no se pueden cortar, que van a ser unitarias y que quiere conservarlas solo ella. Esa sentencia que ella había usado de los bienes que no son compartidos no son bienes, en el caso de Celestina, va a ser exactamente lo que la va a llevar a la muerte. Porque lo último que le da Calixto en pago a sus favores es una cadenilla de oro. Una cadenilla de oro que no quiere compartir, que la quiere mantener como algo unitario. Y los criados, Sempronio se enfurece. Después del primer encuentro de Calixto y Melibea, donde ella entrega el galardón, los criados deciden ir a casa de Celestina a pedirle la cadenilla. Como ella dice que ya la perdió, que no sabe dónde la dejó su pupila Elicia, la apuñalan y la matan. Y ahí tenemos el primer castigo en la obra. Los criados huyen porque llegan los alguaciles y caen de los techos por donde van huyendo, los atrapan y los van a ejecutar en la plaza. Entonces, segundo castigo. Y así todos van a ir cayendo. Los ejes centrales de la obra son amor, muerte y fortuna. Esa fortuna nos va a llevar arriba y luego al descenso. Y todos los personajes van a caer. Calisto se va a caer del muro, del huerto donde tiene sus encuentros amorosos por precipitarse, etcétera, etcétera, y sus sesos van a quedar
embarrados en las piedras de la calle, es decir, esa nobleza que lo antecede por su linaje, queda expuesta en el suelo, su fama, su honra, su linaje, todo expuesto públicamente. Entonces ya tenemos la caída de Celestina, la ejecución de los criados en la plaza pública, la caída de Calixto, otro castigado, y luego el suicidio de Melibea al arrojarse de la torre de su casa. Todos absolutamente reciben ese castigo en forma de caída. Y el padre, Pleberio, queda castigado porque pierde a su mayor joya, a su única hija. Él y Alisa pierden a su hija. Y por último tenemos el rasgo de la soberbia. La soberbia, ya la mencioné anteriormente, ella se sabe dueña, maestra, dominadora absoluta del oficio. Y ella misma presume de que no hay nadie que no sepa en la ciudad a qué se dedica y lo buena que es en ese trabajo. Ahora, ¿cómo ven los demás personajes a Celestina? Vamos a tener, es muy interesante esto en la obra porque vamos a tener una construcción de un personaje de una complejidad mayúscula. Si bien marqué en rojo aquellos rasgos que se repiten en los personajes, pero lo que no está en rojo es lo que es particular de los demás personajes, de la mirada y de la forma en que la describen. Para Calixto, para Melibea y para los demás, siempre va a aparecer como madre, como honrada dueña, como medicina, lo que mencionaba yo anteriormente. Es la curadora, es la sanadora en los males de amor. Sí van a hablar todos de ella como, o muchos de ella, como engañosa, como como hechicera, enemiga de la honestidad, pero medianera de mi salud. Vemos que también, igual que para Calixto es medicina, para Melibea también va a ser medianera de la salud, pero salud en el sentido de alguien que va capaz de curar el mal de amores, el mal de la pasión. Para Sempronio también es una madre, igual para Pármeno, los sirvientes, pero sí hablan de ella como hechicera, como venenosa víbora en el caso de Sempronio, que fue el que la propuso para el cortejo. Y en boca de Pármeno vamos a escuchar toda esta serie de oficios. Hay un momento en el que se dice que tiene 6 oficios o algo más, y otro pasaje más adelante en el que se habla de que es dueña de 30 oficios. Es decir, se le reconoce como una mujer capaz de muchísimas tareas y la mejor en todas. Para Areusa, la pupila, también estos apelativos de familiaridad, o es madre, o es tía, o el insulto de hechicera. En boca de Lucrecia, la criada de Melibea, tenemos vieja falsa, traidora, física, es decir, médica. Lapidaria en el sentido de que conoce la propiedad de las piedras y conocedora de hierbas.
Lucrecia es un personaje muy, muy importante y muy interesante en la obra, porque es alguien que ve todo lo que está pasando en un principio desde fuera y luego acaba integrándose en los amores de Calixto y Melibea. Elicia, la madre, también habla de ella como sabia, honrada, etcétera, etcétera, y es la que la deja entrar a su casa y establecer comunicación con su propia hija Melibea. Y Pleberio va a hablar de ella en el planto, en el discurso de duelo cuando su hija muere, y va a decir toda una serie de insultos en torno a la persona del personaje de Celestina. Falsa alcahueta, flaca vieja, eh, este, perra, hechicera, barbuda, bueno, pero dice esta que pretendía presentarse como vieja honrada. Y este engaño, esta mentira, esta hipocresía con la que entra siempre Celestina a los hogares, a las casas. Bueno, hemos visto la complejidad del personaje de Celestina. Hemos visto cómo se apropia de él, del oficio de medianera, de tercera en amores. Hemos visto en estas sesiones la construcción de un personaje a lo largo de muchos siglos y de muchas tradiciones. Hemos visto que de alguna manera socialmente, comunitariamente, existían porque eran necesarias. Era alguien que tenía que cubrir un papel importante en la sociedad de la época. Las relaciones matrimoniales, hasta el momento de la Edad Media y hasta el momento de la aparición de la obra de la Celestina, son relaciones pactadas por motivos políticos, económicos, territoriales, etcétera, etcétera. Si alguien deseaba tener relaciones amorosas con alguien, no, el matrimonio no era la vía adecuada o posible. De ahí la presencia de este tipo de personajes. Y vimos que podía ser desde algo muy inocuo, como una mensajera que transmitía las cartas o los billetes, los mensajes amorosos entre una pareja o la mujer que tenía un espacio, un burdel, un prostíbulo, para sobre todo las comunidades universitarias o clericales. Esa era una función social que se estaba cubriendo de esas dos maneras, social y amorosa. La entrada de estas terceras en amores cubre otra función, cubre la función de establecer la relación de una, cubre la función de apoyar una relación clandestina, una relación en la que el matrimonio no es el camino para los jóvenes amantes, en la que el amor ereos priva sobre todas las cosas, es un amor carnal, es un amor de deseo, de placer, etc. Con el personaje de Celestina encontramos ya la suma de todas esas tradiciones clásicas y orientales, como hemos visto,
de tal manera que se consolida el personaje como un arquetipo literario. Yo espero que con todas estas características que les he señalado, disfruten mucho la lectura de estas dos obras maestras de la literatura española. Tanto el libro de Buen Amor como la Celestina son obras de gran importancia para nosotros como lectores de la literatura española. Y espero que lo que compartí con ustedes los lleve y que yo los lleve a la lectura de estas obras y que yo haya contribuido como medianera entre ustedes y esta literatura, estas dos obras maestras. Vamos a cerrar, como abrimos al inicio del curso, con una pequeña grabación en la que contrastamos lo que escuchamos en la primera sesión. En la primera sesión tenemos el monólogo de Celestina cuando cuando se dirige a la casa de Melibea y dice, ahora que voy sola, y se lanza a la tarea de llevar a cabo este cortejo en nombre de Calixto. Lo que vamos a escuchar como cierre es cuando sale, no cuando va a entrar, sino cuando sale de haber llevado a cabo su tarea. Es algo muy breve, pero nos da cuenta de esa entrada temerosa, preocupante, osada, pero sabiendas de que va a algo peligroso. Y lo que vamos a escuchar ahora es su salida airosa, exitosa, porque sabe que ya dominó y que a partir de ahí va a lograr su cometido. Muchas gracias. Oh rigurosos trances, oh cuerda osadía, oh gran sufrimiento. Y qué tan cercana estuve de la muerte si mi mucha astucia no rigiera con el tiempo las velas de la petición. Oh amenazas de doncella brava, oh airada doncella, oh diablo a quien conjuré, cómo cumpliste tu palabra en todo lo que te pedí. Encargo te soy, así amansaste la cruel hembra con tu poder, y diste tan oportuno lugar a mi habla cuanto quise con la absencia de su madre. Oh vieja Celestina, ¿vas alegre? Sábete que la mitad está hecha cuando tienen buen principio las cosas. Oh serpentino aceite, oh blanco hilado, cómo os aparejasteis todos en mi favor, o yo rompiera todos mis atamientos hechos y por hacer, ni creyera en hierbas, ni piedras, ni en palabras. Pues alégrate, vieja, que más sacarás de este pleito que de 15 virgos que renovaras. Oh malditas aldas prolijas y largas, cómo me estorbáis de llegar a donde han de reposar mis nuevas. Oh buena fortuna, cómo ayudas a los osados y a los temidos eres contraria. Nunca huyendo, huye la muerte al cobarde. Oh cuántas erraran en lo que yo he acertado. ¿Qué hicieran en tan fuerte estrecho estas nuevas maestras de mi oficio, sino responder algo a Melibea por donde se perdiera cuanto yo con buen callar he ganado? Por esto dicen, quien la sabe las tañe, y que es más cierto médico el experimentado que el letrado, y la experiencia y escarmiento hace los hombres arteros, y la vieja como yo, que alce sus aldas al pasar del vado como maestra. Ay, cordón, cordón, yo te haré traer por fuerza si vivo a la que no quiso darme su buena habla de grado. Bueno, para finalizar, yo solo quisiera compartirles, les he compartido hasta ahora los antecedentes, la aparición de la Trotaconventos y de Celestina como la corona del personaje de la tercera en Amores, pero no nos podemos quedar ahí exactamente, porque las secuelas de el personaje van a llegar hasta nuestros días. Un ejemplo de ello es la presencia de la alcahueta en libros de caballerías, que van a ser también muy populares en la época porque
coinciden igualmente con la aparición de la imprenta y van a ser muy difundidos y muy gustados, al igual que los libros de ficción sentimental, de la novela sentimental. Hay una alcahueta presente, por supuesto, en el Amadís de Gaula, entre las relaciones de la pareja de Amadís y Darioleta. Aparece también una alcahueta en las sagas del Esplandián, y ahí tenemos la ayuda, la justificación de las acciones de Carmela como medianera. Les marqué los capítulos por si les interesa acercarse al tema o al personaje en estas obras. Y en el caso de texto catalán, el Tirant Leblanc, tenemos la relación entre Tirante y Carmesina, en la que su alcahueta se va a llamar nada más y nada menos que Placer de mi vida. Y ahí tenemos el personaje de la medianera en Amores. Es muy divertida y muy interesante. Son todas, pero Tirant Leblanc es algo que llama la atención. Bueno, tenemos las hijas de Celestina que van a aparecer a lo largo de nuestra literatura a través de los años. La obra de Zorrilla, La Brígida, la de Hartzenbusch, los polvos de la Madre Celestina, Lope de Vega tiene El Caballero de Olmedo, Gil Vicente, La Farsa de Inés Pereira, Diego de Ávila, Égloga Interlocutoria, Cervantes tiene El Casamiento Engañoso, etcétera. Tenemos La Regenta, por supuesto. En La Regenta aparece la alcahuetería, nada más y nada menos que en la figura de la madre de don Fermín, del cura. Jorge Ibargüengoitia con Las Muertas, y muy reciente o bastante reciente es la novela de Paloma Sánchez Garnica, La Sonata del Silencio, de la que hay incluso una serie en televisión. Luego tenemos Las hijas de Celestina. Estas son obras muy cercanas a la aparición de la propia Celestina. Está la de Alonso Jerónimo de Salas, que se llama La hija de Celestina. Una vez que un tema tiene éxito, hay imitaciones inmediatas o posteriores. Pero en el caso del personaje de Celestina, va a llegar desde las inmediatas hasta las más recientes. El personaje se va a quedar, al igual que el Quijote y que el Don Juan de Tirso de Molina, para siempre en nuestra literatura, en diferentes versiones. Agustín de Salazar y Torres escribe La Segunda Celestina, por supuesto, la obra de Delicado, La Lozana Andaluza, La Pícara Justina, Lope de Vega con La Dorotea, y Cervantes, o atribuida a Cervantes, con la obra La Tea Fingida, que van a rescatar muchas de las características, pero se van a montar sobre el personaje que hemos estado estudiando. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Esto fue Tercería en Amores, la figura del alcahueta. Agradezco la colaboración de Adam Vázquez Cruz y de Ana Elvira de Barrera, que me apoyaron con la grabación de los fragmentos que se leyeron en el curso, y a Adam, a Vázquez, le agradezco su colaboración en la elaboración de todo el material que se presentó en el curso. Muchísimas gracias, que lo disfruten y lean las obras. Gracias.